Dios les bendiga, mis hermanos. Este es un día muy especial, día que el Señor nos ha dado para adorarle, para alabarle, para bendecir y exaltar su santo nombre. Solamente Él es digno de toda la alabanza de sus hijos. Tú y yo somos hijos de Dios, ya le hemos adorado con todo el corazón. Estamos gozosos, estamos muy contentos de celebrar un año más, hermanos, de habernos conformado como iglesia. Hemos pasado todo tipo de situaciones, pero hoy el Señor está con nosotros y nos confirma cada día y nos afirma en Él. Te felicito y le doy gracias al Señor por tu vida, porque eres parte de nuestra comunidad. Le doy muchas gracias a Dios por nuestra iglesia, hermanos. Es un gran motivo. Muchos anhelan tener una iglesia donde se predique la palabra de Dios, porque lugares hay muchos, pero donde se predica la palabra de Dios son pocos, hermanos. Y es un gozo muy grande, hermanos, pertenecer a esta iglesia. Yo los animo a que sigamos firmes, no importa este tiempo de pandemia, mis queridos hermanos, no importa absolutamente nada de esto, porque todo el mundo está pasando por esto, hermanos, y vamos a salir adelante. Dios bendiga grandemente sus vidas, sus familias, hermanos. Afirmémonos en la fe, afirmémonos en el Señor. Dios tiene un plan y un propósito grande con nosotros, hermanos, con las personas que están a nuestro alrededor. ¿Por qué? Porque no conocen muchos de ellos al Señor. Y te ha iluminado a ti, te ha dado luz para que tú ilumines a los que están a tu alrededor, hermanos. Este es un año muy especial, año en que hemos de predicar la palabra del Señor, en que hemos de hablar de Jesús, hemos de contar de Él, de sus maravillas, de que vino y murió en la cruz para perdonar nuestros pecados, para darnos salvación. Bendito y alabado sea su nombre por siempre. Hoy tenemos una palabra muy especial, hermanos. Ya les hemos avisado que estaremos celebrando de hoy en 8 días ese día especial, ese aniversario, lo estaremos celebrando. Por algunos asuntos técnicos dejamos para el próximo domingo, hermanos, y hoy es un día especial en el cual alabaremos y exaltaremos el nombre de nuestro Dios. Bendito sea Él para siempre. Vamos, hermanos, a leer una palabra muy especial en Esdras capítulo 10 versículo 11. Esdras 10:11 nos dice: Ahora pues, dad gloria a Jehová Dios de vuestros padres y haced su voluntad. Hermanos, esta es una palabra muy especial y el Señor nos dice a todos, a ti y a mí, que hagamos la voluntad de Dios. El problema, hermanos, y en lo que nos excusamos normalmente es que decimos no conocer la voluntad de Dios. Pero definitivamente la voluntad de Dios está escrita en su palabra, hermanos. Y nosotros debemos entrar a intimar con Él, a tener comunión con Él. ¿Para qué? Para que, hermanos, conozcamos la voluntad de Dios para nuestras vidas. Dice en su palabra que la voluntad de Dios es vuestra santificación. Sin embargo, hermanos, hay muchas situaciones que se presentan a diario y en las que nosotros tomamos decisiones, hermanos. Y el Señor quiere que nuestras decisiones estén conforme a su palabra, conforme a los valores y principios que están en la palabra de Dios. Por eso es muy importante que la conozcamos. Ya prontamente, ahorita en marzo, vamos con el favor de Dios, a iniciar un seminario, hermanos, en el cual sería maravilloso que tú te inscribas y participes. Va a ser también de manera virtual, hermanos. Así abramos más adelante la iglesia, el seminario continuará siendo virtual, porque necesitamos conocer cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas, hermanos. Y esa está escondida allí en su palabra. Esta palabra se titula Decisiones basadas en la voluntad de Dios. Bien, hermanos, los hombres de antes, los hombres de Dios, no dudaban cuando de decisiones se trataba. Ellos sabían que Dios les indicaba algo e inmediatamente lo hacían. Si estaban seguros de la voluntad del Señor, ellos no se ponían a pensar, voy a dejar un tiempito, voy a orar, voy a que Dios me confirme de una y mil veces. No. Recordemos que Isaac, el hijo de Abraham, él esperó un buen tiempo. Él esperó un buen tiempo para recibir la mujer que Dios le tenía. E incluso ni la conocía. Abraham mandó un siervo para que le trajese esa esposa a su hijo. Y cuando
este siervo de Abraham se la trajo. Él obviamente oró y Dios le mostró cuál era la mujer. Isaac no lo dudó ni un momento, estaba seguro que esa era la mujer que Dios tenía para su vida. Obviamente esa decisión no es cualquier decisión, hermanos, y son situaciones muy particulares que están narradas en la palabra de Dios, pero ciertamente nosotros debemos orar a los que somos padres por las futuras esposas de nuestros hijos. Los que son solteros deben orar, pedirle a Dios que les dé esa esposa o ese esposo, según seas tú hombre o mujer, pero definitivamente hacer y entender que Dios te trae esa persona para bendición de tu vida. Pero no nos vamos a quedar en este punto, hermanos, simplemente ese es un ejemplo. Vamos a leer algo que sucedió con uno de los siervos del Señor, con el rey David, y que tuvo que ver con la voluntad de Dios, hermanos. En momentos en los cuales Dios lo puso a prueba, en momentos en los cuales él se sintió aprisionado en su vida, tanto que lloró, y ahorita lo vamos a leer, hermanos, pero él hizo lo que tenía que hacer. En 1 Samuel 27, de los versículos 1 al 4, vamos a ver algo que sucedió. Dijo luego David en su corazón: al fin seré muerto algún día por la mano de Saúl. Recordemos que el rey Saúl, aunque amaba a David y por momentos le decía muchas palabras bonitas, él sabía que el que lo iba a suceder era David y no quería entregar su reinado. Entonces, ¿qué pasaba? Que él en varias ocasiones intentó matar a David, y David huía, se escondió en una cueva, en un lado, en otro. Tuvo incluso la oportunidad de matar al rey Saúl, pero él no lo hizo porque él sabía que también este era el ungido de Dios. Entonces, ¿qué sucedió, hermanos? Que David prefirió irse, pero no le consultó al Señor. Se fue al extranjero, se fue a un pueblo extranjero que eran los filisteos, y dice: pues si me quedo aquí Saúl me va a matar, yo mejor me voy para donde los filisteos, para que Saúl no se ocupe de mí y no me ande buscando más por todo el territorio de Israel, y así escaparé de su mano. Versículo 2. Se levantó pues David y con los 600 hombres que tenía consigo se pasó a Aquis, hijo de Maoc, rey de Gad. Y moró David con Aquis en Gad, él y sus hombres, cada uno con su familia, David con sus dos mujeres, Noam jezreelita y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el de Carmel. Y vino a Saúl la nueva de que David había huido a Gad y no lo buscó más. Entonces, aparentemente David solucionó su problema. Se fue a un pueblo extranjero, allí se refugió con 600 hombres, ellos todos llevaban sus mujeres, sus hijos, y se refugió en otra ciudad, hermanos, bajo otro rey, y se quitó el problema de encima. Muchas veces nosotros tomamos decisiones de esta manera sin consultar a Dios, hermanos. Dios, hermanos, no envió a David a pelear en el ejército de los filisteos. Recordemos que estos pueblos peleaban constantemente unos contra otros, e Israel muchas veces, en muchas ocasiones, peleó contra los filisteos. Pero ahora David hacía parte del ejército de los filisteos, y seguramente, hermanos, algún día terminaría enfrentando a su propio rey y a su propio pueblo. Pero fue la solución que en su momento él encontró, hermanos. ¿Cuántas veces tú y yo tomamos decisiones apresuradas, sin consultar con Dios, solucionamos el problema inmediatamente y decimos: ya está hecho? Pero no sabemos las consecuencias que más adelante nos va a traer una decisión de estas. Digamos que David estaba, como dicen los jóvenes hoy en día, estaba aburrido, estaba desparchado, hermanos, y así a veces nos hemos sentido en algún momento de la vida. David tenía un gran llamado, Dios lo había llamado a ser el rey de Israel, pero no lo podía ejercer porque había otro rey. ¿Qué debía hacer entonces? Él no quería pelear contra su rey, ni mucho menos matarlo, porque era el ungido de Jehová. Entonces tomó esta decisión de irse a un pueblo extranjero.
se sintió protegido allí. Nosotros, hermanos, a veces nos damos licencias en nuestras decisiones, tomamos decisiones equivocadas. Dios, hermanos, si te ha hecho un llamado a ti, si tú estás seguro que Dios te ha hablado, te ha hecho un llamado, a su tiempo se cumplirá. Por tanto, no debemos adelantarnos ni desesperarnos como que Dios no hizo nada, entonces yo voy a tomar mis propias decisiones, yo me voy a ir, yo voy a cambiarme de iglesia porque Dios me llamó a la alabanza y nunca me han llamado. Oye, es que a mí yo soy el mejor predicador y nunca me llaman a predicar. Hermanos, Dios tiene todo bajo control. Y Dios sabe tu momento y sabe mi momento, y a cada uno nos ha llamado con un propósito. Por tanto, no nos adelantemos, no tomemos este tipo de decisiones, hermanos, que en tal iglesia me están llamando para ir a predicar y allá sí saben quién soy yo y allá sí me valoran. No, hermanos, tengamos mucho cuidado. Consultemos con el Señor, hermanos, antes de tomar este tipo de decisiones, hermanos. ¿Cuántos se distraen en cosas que Dios no les ha dicho? Simplemente porque se sienten abandonados del Señor. Señor, tú me hablaste en alguna ocasión, tú me dijiste que ibas a hacer esto conmigo, tú me prometiste esto, aquello, pero ahora yo me siento abandonado, me siento solo, como que me siento sin propósito en la vida, Señor. Y así damos lugar a esto, y el enemigo viene y susurra a nuestros oídos y nos habla de una manera y de otra, para apartarnos del Señor, para que nos sintamos olvidados de Dios. Hermanos, eso sucede muchas veces en las familias. El padre de familia, que debiera estar atento a la vida espiritual de sus hijos, se distrae en un montón de cosas. Cuando se da cuenta, sus hijos pueden haberse perdido, no quieren saber nada del Señor. Se han involucrado en asuntos que dicen, pero ¿a qué hora mi hijo está en esto? Porque descuidamos nuestra propia relación con el Señor. Nos dejamos distraer por el enemigo en cosas, hermanos, como si Dios no tuviera cuidado de nosotros, en cosas que no son del Señor, que Él permite que el enemigo venga muchas veces a tentarnos, muchas veces a querernos apartar, hermanos, pero ahí es que se hace necesario y que se evidencia de qué estamos hechos, hermanos, y si nuestro primer lugar siempre es el Señor, hermanos. Vamos a leer, ya sabemos que David se pasó al ejército de los filisteos, y David salía y peleaba y conquistaba territorios y conquistaba botines, y aparentemente le iba bien. Y en ocasiones hacemos eso, hermanos. Perdón. Pensamos que estamos muy bien. Miren, Dios me ha dado esto. Yo dije esperando que Él se manifestara en mi vida de esta manera. Tanto que esperé, en cambio yo me adelanté, hice esto y esto, y mire Dios cómo me ha bendecido. David pasó casi 2 años allí con este hombre, con este otro rey. Y aparentemente todo iba bien. Aparentemente todo estaba bien, hermanos. Y eso nosotros lo consideramos como que Dios nos está bendiciendo por esto, hermanos. Pero resultó que hubo un momento en que iban a pelear contra los de Israel. Y los príncipes de los filisteos le dijeron a Aquis, David no viene. David no viene porque en cualquier momento se va a levantar en contra de nosotros. Y allí en 1 Samuel 29:10, entonces este rey que había albergado a David por mucho tiempo le dijo, levántate pues de mañana, tú y los siervos de tu Señor que han venido contigo, y levantándoos al amanecer, marchad. Los despidió. Y se levantó David de mañana, él y sus hombres, para irse y volver a la tierra de los filisteos, y los filisteos fueron a Jezreel. Entonces David no fue a la guerra con los filisteos, sino que volvió nuevamente a la tierra. Y ahora vamos a ver lo que ocurrió. Él se había ido a pelear con los filisteos en contra de
del pueblo de Israel. Pero ¿qué sucedió? No lo dejaron pelear allí. Los príncipes dijeron, él no viene con nosotros. Y miremos allí a partir del 30, que es donde vamos a centrarnos, donde el Señor nos quiere hablar más, a partir del versículo 1, porque David se había ido con 600 hombres, quedaron sus mujeres y sus hijos solos, quedó el campamento solo mujeres y niños. Y miremos qué sucedió allí en el versículo 1. Cuando David y sus hombres vinieron a Siclag al tercer día, los de Amalec, otro pueblo diferente, habían invadido el Negev y a Siclag, donde moraba David. Ellos, los amalecitas, los habían invadido y habían asolado a Siclag y le habían prendido fuego. Ellos llegaron y encontraron solamente escombros. Y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor. Pero a nadie habían dado muerte, sino se los habían llevado al seguir su camino. Hermanos, por momentos la vida se nos pone adversa a nuestros planes, a nuestros propósitos. Todo aparentemente va bien cuando de un momento a otro nos encontramos con algo que no esperábamos. Un negocio que de un momento a otro fracasó, el mejor cliente que yo tenía se perdió de este país y no me pagó la deuda que había adquirido conmigo, me dejó en fracaso, en ruina. De un momento a otro un dolorcito nos lleva al médico y nos dictaminan una enfermedad grave. De un momento a otro nos llama el jefe y nos dice, qué pena, no hay más trabajo. De un momento a otro nuestro entorno donde vivimos se vuelve inseguro, se llenó de vecinos o de personas que han traído inseguridad, y ese se vuelve de un momento a otro el entorno, bien sea para nosotros o para nuestra familia. De un momento a otro sube un nuevo mandatario que cambia absolutamente todo, que cambia la economía del país o lo que sea, hermanos. Y cosas que no se esperaban. A veces hay terremotos, a veces ustedes han escuchado de los años 30 cuando se cayó la economía a nivel mundial, como todos los que perdieron en ese momento se tiraban de los edificios. Se tornó todo de un día para otro mal. Pues eso le sucedió a David y a sus hombres. Llegaron, no encontraron a sus esposas, no encontraron a sus hijos, se les habían llevado todo y lo que quedó lo quemaron, lo prendieron a fuego. ¿Qué sucedió allí, hermanos? Dice el versículo 3: Vino pues David con los suyos a la ciudad, y he aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron fuerzas para llorar. Hermanos, David, yo siempre lo he visto como un hombre muy valiente. Fue un hombre muy valiente, combatió con Goliat, ese gigante, y decía David palabras que lo inspiran a uno. Decía, ¿quién es este incircunciso que ha provocado a los ejércitos del Dios vivo? Y así. También lo veo como un ser muy tierno que ante la presencia de Dios lloraba, pero en una actitud de ternura, de reconocimiento de la presencia de Dios. Decía, yo prefiero un día, Señor, en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Él sabía lo que era estar en la presencia de Dios. Pero esta parte es rara, hermanos. Dice que 601, porque eran David más 600, alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron fuerzas para llorar. Fue un momento terrible en la vida de estos hombres, todos estos valientes que iban y se enfrentaban contra cantidad de hombres, de gigantes, de lo que fuera, mataban al que fuera, al que se les pasara por delante. Ahora estaban llorando, ahora estaban tristes y acongojados y no sabían qué hacer, lamentando su desgracia.
¿Cuántas veces nos ocurre esto, hermanos? Hoy estamos gozosos, alegres, nos va bien, esta fue mi mejor decisión, esto yo lo hice, Dios me ha bendecido, y así, y de un momento a otro todo se va al piso. ¿Qué hacemos? Llorar, lamentar, ahora sí fue el acabose, Dios me abandonó, Dios me dejó, se destruyó mi hogar, se destruyó mi vida, se destruyó, bueno, cantidad de cosas que pueden ocurrir, hermanos. De un momento a otro le sucedió a David. Y nosotros debemos orar y clamar, hermanos, porque no sabemos, dice la palabra, que puede que el día malo venga en cualquier momento. Que el Señor nos ayude a estar preparados para cuando venga el día malo, amados hermanos, lo sepamos enfrentar. Pero aunque David dice en el versículo 4 que estos hombres alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron fuerzas, no sé si fueron 10 minutos, 15 minutos, 1 hora, 2 horas, no tenemos ni idea, lamentaron, se tiraron al piso, no sabemos, no entra en detalles ahí la palabra, hermanos. Dice que también las 2 mujeres de David eran cautivas, se las habían llevado cautivas. Y dice el versículo 6, y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo. Claro, los 600 hombres decían, pero este nos llevó para allá, no hizo una buena estrategia, él era nuestro líder, él debió haber que hubiéramos dejado por lo menos 50 hombres acá, pero no, con la gana de ir allá a quedar bien con ese rey. Entonces nos fuimos todos, él no nos gobernó de la manera, o no nos lideró de la manera adecuada. ¿Quién sabe cuántas en estos momentos de angustia se levantan unos contra los otros, dicen, maldicen, le echan la culpa al uno al otro? Nadie asumía culpa en este caso, y todos estaban hablando de apedrearlo. Ustedes saben que era costumbre a veces en el pueblo de Israel, cuando apedreaban a alguien, no era tirarle 2 piedras y que saliera y se fuera para su casa, no, lo mataban de esta manera, lo mataban de esta manera. Dice que todo el pueblo estaba en amargura de alma, fue algo terrible, cada uno por sus hijos y por sus hijas, estaban en amargura. Hermanos, a veces uno habla con personas que uno no sabe qué decirles, hermanos. En este tiempo de pandemia nosotros oramos todos los días por muchas personas, algunos que están con este virus, otros que están padeciendo otro tipo de enfermedades, a otros que les ha fallecido un familiar. De pronto esperábamos que esa persona se sanara, que fuera fuerte y resistiera, y resulta que se murió. Y hay gente que le pregunta a uno por qué Dios se lo llevó. Recuerdo hace muchos años una hermana nuestra que perdió a su hijo muy jovencito por un accidente, hermanos. ¿Y por qué? Y le preguntan, y uno dice, ¿qué digo? ¿Qué digo en este caso? ¿Cuál es la respuesta? Dice que ellos tenían amargura en el alma por sus familiares. Y es que es algo natural, es humano, hermanos. A veces en estas situaciones, pues llorar, lamentar, sentir amargura, pasar por esos momentos, hermanos. Y a veces uno no puede pretender tenerle todas las respuestas, y es que mira, aquí dice la palabra, y es que por aquí, que por allá. A veces es mejor callar, orar por esa persona, que solamente el Santo Espíritu de Dios le dé la fortaleza que esa persona necesita, hermanos. Vendrá el día que Dios nos enseñará por qué permitió ciertas situaciones en la vida de esa familia, hermanos. Y miren que a pesar de todo esto, hubo algo muy especial al final del versículo 6. Dice, mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Ay, hermanos, qué momento tan especial y maravilloso, que él, en medio de esa amargura, en medio de que lo estaban amenazando de que lo iban a apedrear, él se fortaleció en el Señor. Y es, hermanos, lo que nosotros debemos pedirle al Señor, que cuando vengan momentos difíciles nosotros nos podamos fortalecer en Dios. Podamos, Señor, fortaléceme, dame fuerzas para yo no desmayar, para yo no irme de tus caminos, para no apartarme de tu iglesia. ¿Con cuántas personas nos hablan? No, yo predicaba, yo era uno de los que dirigía alabanzas, pero no, yo me desanimé por esto, por aquello, y yo ya no, ahora estoy otra vez apartado de los caminos del Señor. No se fortalecieron en Dios. Es que cuando yo me convertí al Señor, perdí el trabajo, mi mujer me dejó, y entonces de eso yo me alejé de todo eso. En la religión me decían que por haberme apartado de la religión, de la iglesia donde iba o aquello. Hermanos,
No es así. Debemos pedirle al Señor su fortaleza, porque su fortaleza, hermanos, viene producto de cuando nosotros buscamos al Señor en oración, en adoración, hermanos. Dios nos da esa fuerza. Sabemos que allá hay una llamita, hermanos. Sabemos que allá hay algo fuerte, que una roca que crece y Dios se va a manifestar de una manera muy especial en nuestras vidas. Y dice que David llamó al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech, versículo 7 dice, y le dijo: yo te ruego que me acerques el efod. Y Abiatar acercó el efod a David. Hermanos, el efod era un instrumento que se usaba en ese entonces, a través del cual le consultaban a Dios. Y en el versículo 8 dice: y David consultó a Jehová. Miren, cuando él se fue, se pasó al ejército de los filisteos, él no dice la palabra en ningún lado que él consultó a Jehová. Él simplemente tomó esta decisión, le pareció que era lo más indicado para protegerse él de las amenazas del rey Saúl. Pero aquí, en esta circunstancia, él consultó a Dios. Y a veces, hermanos, cuando estamos en situaciones difíciles es cuando consultamos a Dios, cuando ya no hay esperanza, ya no sacaban nada si se volvían otra vez a donde estaba la batalla. ¿Qué hacían? Ya lo habían perdido todo. ¿Cuánto es el amor de un hijo? Y ya los habían perdido a todos, a sus hijos, a sus mujeres. Todo se había acabado, sus hogares se habían destruido de un día para otro, hermanos. Aparentemente ya no había nada que hacer en ese momento. En ese momento de angustia, en ese momento de amargura, en ese momento difícil, hermanos, es donde debemos fortalecernos en Dios. Y además de eso, consultar a Dios. ¿Qué voy a hacer, Señor? Yo ya no voy a tomar esas decisiones apresuradas, yo no voy a tomar esas decisiones de mi razonamiento, de aquello que me dice, entonces ahora haz esto y aquello porque tú eres grande, porque eres estudiado, por todo esto. No, yo voy a consultar a Dios. Y eso fue lo que hizo David, hermanos. Y es lo que el Señor nos está indicando a ti y a mí, que hagamos, que le consultemos al Señor. Y él le consultó y le preguntó al Señor: ¿perseguiré a estos merodeadores? ¿Los podré alcanzar? Y él le dijo: síguelos. Dios le respondió y le dijo: síguelos, porque ciertamente los alcanzarás y de cierto librarás a los cautivos. Partió pues David, él y los 600 hombres que con él estaban, y llegaron hasta el torrente de Besor, donde se quedaron algunos. Salieron 600, pero llegó un momento a donde llegaron que unos ya no aguantaron, se cansaron. Y en el versículo 10 dice: y David siguió adelante con 400 hombres, se quedaron 200, porque se quedaron atrás 200 que cansados no pudieron pasar el torrente de Besor. Esos 200 también tenían familia, también tenían mujeres y también tenían hijos, pero tal sería el cansancio que no pudieron continuar, hermanos. Muchas veces, hermanos, nos sentimos acompañados de ciertos hermanos o de ciertos familiares o de ciertos amigos y nos parece que ahí podremos avanzar. Pero resulta que alguno dice: no, mira, no puedo por esto, por aquello. Yo, mira, es que... Y son razones válidas, hermanos. Y nos empezamos a sentir solos y... ¿será que yo sigo adelante con esto? ¿Será que yo puedo continuar? ¿Será que voy a lograr el objetivo? Hermanos, David no tenía su esperanza fundada en esos 200 hombres que se quedaron. David la tenía fundada en el Señor, hermanos. Dice, voy a continuar leyendo, dice que hallaron en el campo a un hombre egipcio, el cual trajeron a David y le dieron pan y comió y le dieron a beber agua. Le dieron también un pedazo de masa de higos secos y 2 racimos de pasas. Y luego que comió, volvió en él su espíritu, porque no había comido pan ni bebido agua en 3 días y 3 noches. Y le dijo David: ¿de quién eres tú y de dónde eres? Y respondió el joven egipcio: yo soy siervo de una amalecita, y me dejó mi amo hoy hace 3 días porque estaba yo enfermo. Pues hicimos una incursión a la parte del Negev, que es de los cereteos y de Judá, y al Negev de Caleb, y pusimos fuego a Siclag. Fueron ellos, él hizo parte de estos hombres. Y le dijo David: ¿me llevarás tú a esa tropa? Y él dijo: júrame por Dios que no me matarás, ni me entregarás en mano de mi amo, y yo te llevaré a esa gente. Lo llevó pues, y he aquí que estaban desparramados. Esa palabra es muy especial, pero todos entendemos que es cuando algo está desparramado, y así lo dice la palabra.
que estaban todos allí desparramados sobre toda aquella tierra. ¿Y cómo estaban? Comiendo y bebiendo y haciendo fiesta por todo aquel gran botín que habían tomado de la tierra los filisteos y de la tierra de Judá. Hermanos, así hace el enemigo con nosotros. Se burla, es como que hace fiesta de que nosotros nos entristecemos, de que como que logró robarnos, nos logró quitar lo que Dios nos había dado. Eso es el enemigo con nosotros, hermanos. Él entra en fiesta. Uy, engañé al cristiano. Uy, le susurré tantas veces que lo engañé. Uy, lo distraje por allá, en otras guerras, en otras cosas. Cuando se dio cuenta lo había perdido todo. Qué felicidad, qué alegría. Así estaban los enemigos de David en ese momento, desparramados, comiendo, bebiendo, haciendo fiesta. ¿Quién sabe cómo estarían en ese momento las mujeres, los niños de los compañeros de David en ese momento, mirando la fiesta que hacían estos hombres, seguramente emborrachándose? Acuérdense que estos eran como unos pueblos bárbaros que estaban ahí en ese tiempo, porque habían logrado un gran botín. Pero miren lo que pasó, versículo 17, y los hirió David. David también vendría cansado. No sabemos cuánto caminaron, cuánto anduvieron. 200 se quedaron que no pudieron seguir, y estos 400 anduvieron más y llegaron allí. Pero había algo muy especial en ellos. Ellos tenían una razón muy grande y muy poderosa para pelear. Dice que David los hirió desde aquella mañana hasta la tarde del día siguiente. Es decir, fueron casi 24 horas, más de 24 horas peleando, hermanos, porque no fue hasta el otro día, sino más de 24 horas hasta la tarde del otro día. Y no escapó ninguno de ellos, sino 400 jóvenes que montaron sobre los camellos y huyeron. Es decir, de los merodeadores huyeron 400 jóvenes en camellos, y David hirió al resto y los mató y los destruyó, hermanos. Dice el 18, y libró David todo lo que los amalecitas habían tomado, y asimismo libertó David a sus 2 mujeres. Y no les faltó cosa alguna, chica ni grande, así de hijos como de hijas, del robo y de todas las cosas que les habían tomado, todo lo recuperó David. Hermanos, el Señor es tan grande y tan maravilloso. Muchas veces hemos tomado decisiones incorrectas, muchas veces hemos hecho cosas en nuestro afán, en nuestra intelectualidad, en nuestro razonamiento, hemos tomado decisiones, nos hemos equivocado, hermanos. A veces sufrimos consecuencias por ello, hermanos, pero el Señor viene y nos renueva todo, hermanos. A veces hemos perdido cosas y Dios nos da después eso y mucho más en abundancia, hermanos. Dios le recuperó a David absolutamente todo, y no importaba el cansancio que tenía. Estos hombres, estos 400, pelearon contra todos, los destruyeron, sacaron huyendo a otros 400, hermanos, pero obtuvieron lo que querían, hermanos. Entendieron por qué debían luchar. A veces nosotros en momentos de amargura, en momentos de escasez, en momentos de dificultad, entendemos cuáles son las verdaderas razones para luchar, hermanos. El ser humano lucha por cosas que a veces no valen la pena, hermanos, por una gloria humana, por cosas terrenales, hermanos. Esas son las luchas del hombre, por ser el más rico de un país, y yo diría y del mundo, porque sale que el más rico del mundo es fulano, el más rico es sultano. Hermanos, el querer ser grande, estas luchas, hermanos, no valen la pena, hermanos. Las verdaderas batallas son espirituales, hermanos, y es en contra de nuestros enemigos que son espirituales, hermanos, los cuales vienen a robarnos la obra de Dios en nosotros, los cuales vienen a robarnos lo que el Señor nos ha dado, hermanos. Y debemos tener mucho cuidado, porque hay cosas no solo en lo espiritual, sino en lo humano que Dios nos ha dado, y también debemos cuidarlas. A veces nos volvemos tan espirituales que solamente queremos cuidar la oración y la lectura de la palabra, y descuidamos a la familia, al cónyuge, descuidamos a los hijos, descuidamos las cosas incluso materiales que Dios nos ha dado, hermanos.
Debemos entender, hermanos, que nosotros somos un conjunto, hermanos, y que todas estas cosas debemos estar atentos y ser buenos administradores y buenos mayordomos de lo que Dios nos ha dado. Dice que el Señor le recuperó absolutamente todo a David. Dice que tomó también David todas las ovejas y el ganado mayor, y trayéndolo todo delante, decían: este es el botín de David. Y vino David a los 200 hombres que habían quedado cansados y no habían podido seguir a David, a los cuales habían hecho quedar en el torrente de Besor, y ellos salieron a recibir a David y al pueblo que con él estaba. Y cuando David llegó a la gente, les saludó con paz. Entonces todos los malos y perversos de entre los que habían ido con David respondieron y dijeron: porque no fueron con nosotros, no les daremos del botín que hemos quitado, sino a cada uno que coja a su mujer, sus hijos, y que se vayan. Y David dijo: no hagáis eso, hermanos míos. De lo que nos ha dado Dios, quien nos ha guardado y ha entregado en nuestra mano a los merodeadores que vinieron contra nosotros. ¿Y quién nos escuchará en este caso? Porque conforme a la parte del que desciende a la batalla, así ha de ser la parte del que queda con el bagaje, les tocará parte igual. Fijémonos, hermanos, que David no tomó venganza contra los que se habían quedado, hermanos. Él les devolvió no solamente sus mujeres, sus hijos, sino también del botín que habían tomado, también les entregó a ellos. A veces, hermanos, nosotros decimos: pero es que ese fulano no ha orado, no se merece, fulano no ha hecho, él tenía que levantarse, tenía que llevar la hoja de vida, tenía que hacer, y no ha hecho. Pues que Dios ahí en su misericordia le dé algo de comer y ya. No, hermanos, Dios no actúa así. Dios es misericordioso, Dios es amoroso, hermanos, y Dios mira nuestras condiciones. Dios ve que hay algunos que no dan más, que no pueden más, y ahí estamos nosotros para fortalecerles, para ayudarles, para orar por ellos, para darles una palabra de ánimo, de aliento, para compartir también en lo material con ellos, hermanos, de tal manera que sientan la fortaleza, la fuerza del Señor con ellos y digan: gracias, Señor, y puedan ver a Dios en medio de todo esto. Hermanos, el que tiene la seguridad en Dios en su vida conoce el llamado del Padre y sabe que Dios es quien le sostiene. Nosotros podemos equivocarnos, pero el Señor nos ayuda para que rápidamente retomemos el camino y recuperemos lo que el enemigo nos ha querido robar. Miren que la palabra nos dice en 1 Corintios 16:13: velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Fijémonos que eso fue lo que hicieron David y sus hombres. Ellos, hermanos, imagínense, pasaron toda una noche peleando. Ellos estuvieron firmes, ellos se portaron varonilmente, hermanos, ellos se esforzaron por ir a rescatar a sus mujeres. Y esto es para todos nosotros, hombres y mujeres, hermanos, que asumamos esa actitud, hermanos, con determinación, entendiendo cuál es la voluntad de Dios, hermanos, y que no menguemos, hermanos, no nos quedemos ahí, no digamos: yo ya no puedo más. No, hermanos, que sigamos adelante a rescatar lo que Dios nos dio, a quitárselo al enemigo de sus fauces, hermanos. ¿Por qué? Porque tenemos el poder, la fuerza, la fortaleza del Señor. Yo te pregunto: ¿qué haces tú por tu familia? ¿Tú oras, tú clamas, tú intercedes, tú ayunas, tú vigilas? ¿O solamente te quedas: es que mi hijo esto, mi hijo aquello, mi hijo no quiere ir a la iglesia? Hermanos, nos toca pagar ese precio, nos toca orar, nos toca clamar, nos toca doblar nuestra rodilla por ese ser que amamos y que no queremos que se vaya a perder en ningún momento, hermanos. Dios va a tratar con esa persona, pero definitivamente, hermanos, nosotros debemos orar y clamar para que el enemigo no haga más daño en estas vidas, hermanos. A veces sí estamos listos para pelear en lo material. Que me lo miró mal, entonces yo voy a pelear porque yo no permito que nadie mire mal a mi hijo o a mi papá, o que me mencionen a mi mamá. Ahí sí estamos listos a pelear en lo humano, hermanos. Pero ir a doblar un ratico rodilla por esa mamá o por ese papá que están enfermos, ir a doblar un ratico rodilla por ese hijo que está siendo acechado por los vicios,
Eso sí no, algún día Dios va a ser, hermanos, nos toca orar, nos toca clamar a ti y a mí, hermanos. Eso es portarse varonilmente, eso es ir a la pelea, eso es ir a la guerra, firmes en la fe, velando, orando, intercediendo. No importa que otros no oren, no importa que otros se queden allá, tú y yo estamos llamados a orar, a clamar, a ir, a rescatar a los perdidos, hermanos. Nosotros tenemos el llamado este año de ir a predicar a nuestra familia. Todos tenemos familia que no conoce del Señor. Puede que los más cercanos ya conozcan de Dios, pero hay otros a los cuales vamos a ir a rescatar, hermanos. Este es un llamado que el Señor nos ha hecho en este año muy especial. Y vamos, hermanos, a ponernos fechas. Vamos a orar al Señor, vamos a clamar, pero vamos a decirle, Señor, bueno, ¿cuándo va a ser este día, Señor? Yo quiero ir, yo quiero invitar a mi familiar, a mi tío, a mi primo y compartirle tu palabra, así sea por virtualmente, así sea por el celular, por una aplicación, por lo que sea. Yo voy a ir a compartirle tu palabra porque lo voy a rescatar del enemigo. El Salmo 143:10 nos dice: enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud, hermanos. El Señor nos enseña a hacer su voluntad, hermanos. Él es nuestro Dios. Clamémosle a Él todos los días para que nos enseñe a hacer su voluntad, para que su espíritu nos guíe a tierra de rectitud, hermanos. El enemigo nos quiere distraer para robarnos lo que Dios nos ha dado, hermanos, y principalmente nuestra familia, hermanos. Miremos cómo están nuestras familias, nuestra relación de pareja, nuestra relación familiar, allí los hogares, los padres, los hijos, los esposos, hermanos. ¿No será que el enemigo ha venido susurrando, distrayéndonos en algo, y cuando nos volteemos a mirar ya no están allí, hermanos? Tengamos mucho cuidado, pidamos a Dios que guarde nuestras familias, hermanos. No permitamos, el enemigo, fíjense que está destruyendo el concepto incluso de familia, hermanos. Hoy en día decir que una familia donde haya papá, mamá e hijos, eso es entrar en una discusión con gente que no concibe eso, hermanos. Sí, sabemos que hoy en día hay otro tipo de familias, hermanos. Pero la familia que Dios creó, hermanos, también es la familia y debemos propender por ella. Muchos jóvenes hoy en día, hombres y mujeres, no se quieren casar. ¿Por qué? Porque se han dejado llenar su mente, sus oídos de todas estas filosofías que van en contra de la palabra de Dios, hermanos. ¿Quieres conocer la voluntad de Dios? La voluntad de Dios también es que nos casemos, que tengamos hijos. Él le dijo eso a Adán y Eva. Primeramente, nuestra santificación. Y sí, puede que haya personas que no se van a casar, hermanos. Pero la voluntad de Dios también hace parte de que la familia y que la descendencia de los hijos de Dios continúe en esta tierra hasta el día que Él nos llame a su presencia. Entonces, ¿por qué es más importante creerle al filósofo tal, al influencer tal, que piensa y argumenta y dice y ya va a los estrados judiciales y demanda y una cantidad de cosas, hermanos? No, vayamos a la palabra de Dios. Cada cual que quiera que viva su vida como la quiera vivir, pero yo como hijo de Dios serviré a mi Señor, como lo dijo Josué. Yo y mi casa serviremos al Señor en todo lo que dice la palabra de Dios, no en esto y en aquello, no, en todo lo que nos dice el Señor. Hermanos, estamos llamados a compartir la bendición de Dios, a hacer esperanza para los perdidos, a hacer esperanza para aquellos que no conocen de Dios aún, hermanos, a mostrarles que todavía sí es posible, que todavía podemos estar juntos, unidos, unánimes, buscando hacer la voluntad del Señor. Jesús es nuestro ejemplo por excelencia. Él le dijo al Padre: si es posible, pasa de mí este cáliz, pero no era posible. Jesús tenía que morir, hermanos. En Mateo 26:42 dice: otra vez fue y oró por segunda vez diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad.
A veces hay momentos difíciles como los que vivió David, pero Jesús estaba viviendo su momento más difícil. Él iba a morir, hermanos, y la divinidad se iba a separar de él en ese momento. Entonces él le decía si es posible, pero no, él entendió que era necesario que él muriera. Cuando Dios te demanda algo, tú le puedes decir, Señor, mira, por aquí, por allá, pero el Señor te dice, no más de esto. Él te dice, deja esto, deja aquello. Que tú sientes, no, es que yo no puedo, Señor, es que esto es lo más difícil para mí. Dios te da la fortaleza. Si Dios te lo demanda, Él te va a dar el poder de dejarlo. Por más cansado que Jesús pudo estar, hermanos, recuerden que Él llevó la cruz, llevó esa cruz pesada. Un momento le pidieron a un hombre que llevara la cruz por él porque él ya no podía más, pero igual fue y murió, hermanos. Estando en la cruz tuvo sed y le ofrecieron vinagre, pero a pesar de todo esto y a pesar de que le costara la vida, gracias a esa decisión que el Señor tomó bajo la voluntad de Dios, hoy tú y yo podemos ser salvos. Si no hubiera sido así, nuestra salvación se hubiera quedado en veremos. Nos espera el estar en la presencia majestuosa de nuestro Señor. Él vino a perdonar tus pecados y los míos y a que vivamos una vida en Cristo el Señor. Yo te invito a que ores, a que hagamos esa oración de fe en esta hora. Bendito Padre Celestial, en este momento, Señor, yo oro por toda tu iglesia, Señor, y por todos aquellos que nos están viendo que aún no han dado ese paso de fe o que aún no se han comprometido contigo, Señor, que a lo mejor han asistido de vez en cuando a una iglesia y han escuchado tu palabra, pero hoy tú los llamas a ser parte activa de tu iglesia, a ser parte del pueblo de Dios. Por eso en esta hora, Señor, yo te pido, Señor, que tú toques sus corazones y allí donde tú estás, repite esta oración. Padre Santo, yo te acepto en mi corazón. Yo acepto el único pacto que Jesús hizo en la cruz del Calvario para darme salvación. Yo te pido, Señor, que me ayudes a entender y a hacer tu voluntad y a vivir una vida en Dios, porque a partir de ahora me declaro hijo tuyo, me declaro pueblo tuyo y declaro que tú eres mi Dios y mi Señor. Y quiero vivir mi vida contigo, Señor. Escribe un nombre nuevo en el libro de la vida para mí, Señor. Báñame con tu sangre y perdona mis pecados, que son muchos, Señor, pero que en esta hora, Señor, tú vienes a limpiarlos con tu sangre preciosa y a hacer de mí una nueva creación. En el nombre de Jesús. Amén. Si hiciste esta oración y quieres comunicarte con nosotros, bien puedes escribirnos a través de esta misma plataforma o también las diferentes redes sociales de nuestra iglesia Comunidad Cristiana Linaje del Rey. A través de ella nos puedes escribir. Estaremos gustosos en contactarte, estaremos gustosos en compartirte más del Señor, en orar por ti, por tu familia, por tus necesidades. Dios te bendiga grandemente. Recibe un saludo muy especial en el nombre de Jesús. Amén.